Amigos, bienvenidos a un capítulo más de ¿Qué dice el patrón? Parcero, buenas noches. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien y vos? Bien, bien, hermanitos. ¿Qué? Bueno, parce, bien, gracias a Dios, dándole, juicioso, camellando. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de diferentes temas que nos ha dejado esta semana. Temas pues que nos tienen que preocupar y temas que nos tienen que alertar, sobre todo en el Congreso de la República y sobre todo lo que está sucediendo en los ministerios del gobierno Petro, que cuando no es el presidente, porque pues ahorita está de paseo en Chile, allí abrazando a cualquier señora A la de hija de Isabel Allende. eso, apellido Allende, y entonces el man dice que es que no, que es ¿cómo es? Hija de Salvador Allende y demás. Bueno, son cagadas, normal, en el man. Cuando uno anda borracho todo el día y se juega nada. De eso, pero entonces hoy vamos a hablar de temas que han pasado en el país mientras mi muchacho está por allá viajando y de los ministerios, que hay varias cosas preocupantes. Entonces, bueno, mano, para entrar en materia, yo lo primero que quiero hablar es, y es un tema que me pega profundamente, porque como muchos saben, yo estoy haciendo un ejercicio electoral y en ese orden de ideas, pues uno espera que hayan las garantías democráticas para que uno pueda salir a la calle, para que uno pueda discernir en democracia y pensar diferente a los demás, pero siempre en el marco del respeto y en el marco de lo que se llamaría la paz, ¿no? Sin embargo, hemos visto, pues como lamentablemente la última semana se han presentado varios ataques y varias situaciones muy complejas en Cali, en Bogotá, en Cúcuta, donde uno se pregunta si hay garantías electorales para este proceso de las elecciones locales. Entonces eso era lo primero que quería hablar contigo y trayéndolo un poco de cercanía con lo que sucedió hace algunos meses con nuestro hermano país de Ecuador, donde vivieron una violencia política que yo tengo unos amigos en Ecuador y me decían, estamos sencillamente atormentados, nunca en la vida habíamos tenido este nivel de violencia, nunca en la vida había muerto una persona por un tema político y en menos de una semana pues hubo creo que 3 muertos, pues el más significativo, este señor candidato de la derecha que iba a ser presidente y que pues lo terminaron matando en un evento político y demás. Pero bueno, digamos para generalizar y para que entremos en materia, cuéntame cómo has visto ese tema y cómo te parece que estamos preparándonos hoy para este tema electoral y si existen las garantías democráticas que el presidente Petro en algún momento dijo que iban a haber en su gobierno. Pues vea, hermano, aquí hay un tema, weón, denso, y es, nosotros estamos ante un gobierno multicolor, ¿no? Ellos se vendieron como el gobierno del cambio y Petro tiene, digamos, cada letra de diferente color para hacer una alusión a la diversidad, para hacer una alusión a la inclusión y demás cosas. Pero si hay algo que tiene la izquierda y la izquierda radical que hoy nos gobierna y la ultra izquierda, porque nadie nunca dice ultra izquierda, te encanta decir ultraderecha, pero nunca dicen ultra izquierda, y hoy tenemos una ultra izquierda gobernándonos. Ellos se vendieron como lo más democrático, lo más multicolor y lo más diverso, pero son lo más sectario y lo más antidiferencia que puede existir. Tú lo ves en cualquier cosa, nosotros lo hemos sentido en años de hacer política y años de trabajar en la calle, hacer activismo. Nosotros todo el activismo que hemos hecho siempre ha sido un activismo democrático, un activismo completamente pacífico, un activismo con argumentos, un activismo de debates, de pluralismo siempre. Pero ellos siempre han sido gente, y la derecha en todo el mundo se caracteriza por tratar de cancelar y de censurar cualquier discurso que vaya en contravención de lo que ellos creen, porque a ellos les gusta la libertad, pero la de ellos, no la de los demás. Cuando una persona comienza a tener ideas y a tener discursos distintos a los de ellos, entonces comienzan a... Eso no, la libertad es buena, pero hasta allá no diga lo que a mí no me gusta que diga. Y eso fue lo que vimos esta semana o la semana pasada, que fue el tema del ataque a este candidato del Consejo del Centro Democrático, no recuerdo el nombre, Sí. Que le metieron que cascada tan y madre en la pedagógica por sencillamente estar con publicidad del Centro Democrático. ¿Y quiénes lo cascaron? Pues sencillamente los activistas de la paz, ¿no? Entonces el activista de la paz que anda con un bolillo para reventar a golpes a la persona que piensa diferente, pues como que no entiende lo de la paz, ¿no? Porque es muchísimo más valioso una persona que tenga unas ideas, digamos que
muy radicales de su concepción y de su visión de país. Sí, de su ideología. Pero eso es respetable en la medida que nos podamos sentar a hablar, como lo hemos hecho con muchas personas. No, tampoco vamos a decir que son todos, pero cuando nos vamos a revisar el espectro de esa ultraizquierda que hoy nos gobierna, que es la militante del petrismo, sí tiene ese común denominador de ese grupo particular de ser esas personas fanáticas, porque no radicales, son dos cosas diferentes, fanáticas que no soportan la diferencia, que no soportan el pensamiento que vaya en contra de ellos, o sencillamente distinto, porque es que se atacan hasta entre ellos mismos. Cuando Alejandro Gaviria sale del gobierno Petro, que es un tipo que no es de derecha, es un tipo de centro, o sea, humanista hasta donde más no puede, que para nada tiene que comulgar con la derecha. Apenas sale del gobierno Petro y comienza a hacer medio críticas del gobierno Petro, entonces ya le dijeron ultraderechista, vendido, facho, porque aquí todo el mundo es facho, ¿no? No tiene ni puta idea que ser facho, pero todo el mundo es facho si no va con su discurso fanático de soy un petrista y me hago matar por el periquero este que tenemos de presidente. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahorita, como que una radicalización aún más marcada, una polarización aún más marcada, que se suponía que iba a parar, ¿no? Porque se supone que estamos en tiempos de paz. Después de que firmamos el documento dijeron, no, puta, llegó la paz. Yo no la he visto desde esa firma. Sí, y además estamos en el gobierno de lo que se podría denominar la oposición natural a lo que habían sido los anteriores gobiernos, como siempre se pintó Petro. Es que yo soy el diferente a los anteriores gobiernos, y entonces resulta que llegamos a este gobierno y en estas elecciones donde estamos enfrentando estos temas de elecciones locales, pues lo que hemos visto es que en Bogotá cascaron al candidato Iván Díaz. En Cali, la primera línea el sábado suspendió un debate de todos los candidatos a la alcaldía, porque es que no solo estaban los candidatos de derecha, es más, creo que allá no hay candidatos, de derecha. Exacto, e incluso en Colombia irrumpieron las instalaciones donde se estaba llevando el debate de manera violenta, y salieron unas personas muy asustadas, y salieron las personas, incluso hubo creo que 2 escoltas de uno de los candidatos que resultaron agredidos por una situación de estas. En Cúcuta también vi que el candidato Diego Molano denunció cómo la primera línea había irrumpido un evento donde él estaba presentando un libro que escribió sobre todo este tema del paro nacional. Entonces termina siendo un momento complicado electoralmente, porque la gente al fin y al cabo tiene miedo. La gente al fin y al cabo siente que de pronto defender unas ideas, que debería ser lo más normal, lo más tranquilo, lo más democrático, termina siendo es una situación de riesgo para uno, ¿sí? Yo estoy haciendo el ejercicio, por ejemplo, y también hay gente en la calle que a mí me dice paramilitar, que a mí me dice corrupto, que a mí me dice matón, pero de ¿cuánta pronto, gente ha matado usted? pues imagínese, una vez una señora me dice, es que yo no voto por paramilitares. Y le digo, señora, a mí me va a pegar matar un mosquito. Ahora resulta que es que yo soy paramilitar. O sea, es una vaina absolutamente desfachetada lo que están diciendo, desfasada de todo sentido lógico. Pero también, o sea, encontramos gente que de verdad se cree la más democrática y se cree la más pro paz, pero que para defender sus ideales utiliza la violencia. No utiliza el argumento, no utiliza el debate, no utiliza de pronto el pensar diferente, sino utiliza la violencia. ¿Cómo puede ser esa dicotomía de utilizar la violencia para generar un momento de paz? Es que sabes a qué nos referimos, ahora que mencionas eso, nos referimos al pasado del presidente, porque es que, ¿qué es un guerrillero? ¿Qué fue Gustavo Petro? Un guerrillero. ¿Y cuál es la definición de guerrillero en la práctica? Porque usted lo puede romantizar e inventarse toda clase de huevonadas para no decir que son luchadores de la libertad, pero ¿qué es un guerrillero? Es una persona que es capaz de levantar un arma en contra de otra persona para convencerlo de sus ideas, para imponerle sus ideas. Eso es un guerrillero. Un guerrillero es una persona que coge las armas y dice, yo tengo la razón, mi idea de país es mucho más válida que la de todos ustedes,
y a fusil me van a creer, y a fusil los voy a convencer. Ese es Gustavo Petro. Mire, hace poquito salió la entrevista de un viceministro de Defensa en Semana, que el tipo cuenta todas las irregularidades, los casos de corrupción que ahorita el Ministerio de Defensa, pero entre todas esas cosas que cuenta hay una cosa que me llamó mucho la atención, es una anécdota que tuvo cuando Petro todavía era candidato, y le dice al presidente, porque ellos dos se conocieron en Zipaquirá cuando el viceministro era intendente de policía o subintendente, sí, y Petro era concejal. Y Petro en ese momento miliciano del ELN, del M-19, perdón, ellos en ese momento llegaban y atracaban camiones de leche, se robaban la leche y la repartían en el barrio Bolívar de Zipaquirá, unos Robin Hoods, unos luchadores por la libertad. El caso es que el viceministro en ese momento le pregunta al candidato Petro en ese momento, le dice: candidato, ¿usted se acuerda en Zipaquirá hace tantos años que hubo un episodio en el que usted y su gente golpearon muy gravemente a un agente de policía y le robaron todo su material, su intendencia, sus armas, etcétera? Y se acuerda que hicieron eso, y el presidente sin ningún reparo le dijo: sí, claro, yo me acuerdo, nosotros lo hicimos y yo tuve el arma hasta hace 2 años. El presidente, en este momento candidato, tenía un arma oficial robada hasta hace 2 años siendo candidato a la presidencia, y lo dijo sin ningún tipo de sonrojarse ni nada por el estilo. Y de eso se trata de que ellos tenían una visión en su cabeza y decían: yo soy capaz de robar, de golpear a un agente de policía, de robarle sus armas y hacer lo que a mí se me dé la hijo de puta gana, porque yo creo que tengo la razón y puedo pasarle por encima a todo el mundo. Eso es lo que estamos viendo en la calle. Sí. Eso es lo que proyecta el presidente. Es que la visión de país, lo que yo creo que debe ser, es lo que importa, y me paso por los huevos al Congreso, a las Cortes, a los ciudadanos, a las fuerzas militares. Todo el mundo se puede ir a la mierda porque yo tengo una visión de país y voy para adelante con eso. Es lo que estamos viendo. Sí, tal cual, Mario, tal cual. Y lamentablemente, pues digamos, si este fuera el discurso del presidente, pero eso en las calles no se sintiera, o en las calles la gente respetara y digamos, respetando las diferencias, puede que usted esté en un extremo político y yo esté en otro extremo político, pero aún así tenemos la capacidad de respetarnos, y aún así tenemos la capacidad de imponer nuestros argumentos con la palabra y con el discurso, estaría perfecto. Pero el problema es que pues hoy en día lamentablemente pues estamos viendo cómo hay algunas personas que ahí sí utilizan todas las vías de hecho y digamos utilizan todas las formas de lucha para tratar de convencer al otro, o para tratar de desprestigiar al otro. Eso, obligarlo, o no, incluso tratar de humillar al otro y tratar de sacar al otro, cuando pues la verdadera arma que tendríamos que estar utilizando en estos momentos electorales es pues el discurso, y es el argumento, y es la discusión. Por ejemplo, hoy se me acercó un pelado, me vio con mi pancarta y demás, y me estaba haciendo unos comentarios sobre el Centro Democrático, que es el partido por el que me estoy lanzando, y yo le decía: mire, tienes razón en estas cosas, creo que de pronto no estoy de acuerdo con esto otro, pero tuvimos una conversación de 10 minutos que, por ejemplo, a mí, creo que fue la conversación que más me llenó en el día de hoy, en este ahora, en este espero momento, que esta conversación te haya llenado un poquito más. En este momento electoral, no, digo, es con un desconocido, que yo digo: oiga, qué bacano, de esto es que verdaderamente se trata la democracia, no de que venga una persona y me insulte a mí simplemente por estar representando un partido, o simplemente por estar representando una idea, cuando no conocen la persona, cuando no conocen los ideales, y cuando ni siquiera se toman el trabajo de decir: venga, ¿usted qué piensa de esto? ¿Sí? Como muchísimas veces lo hemos hecho. Es que nosotros llevamos participando en democracia y en procesos democráticos más de 8 años. Y jamás nadie puede decir que de pronto nosotros lo insultamos, que de pronto nosotros lo agredimos, que de pronto nosotros buscamos humillarlo, porque desde el principio entendimos que la democracia es este trabajo de respetar que el otro piense diferente, y desde los argumentos tratar de llegar a puntos de contacto que nos permitan una visión de país donde quepamos todos, ¿no?
¿Vos te acuerdas? Bueno, dos cosas. La primera, lo que siempre he dicho, y es una frase que le robé a Humberto de la Calle, la leí una vez en un libro, una entrevista que le hizo Vicky Dávila, y es: Buena frase. la democracia no se trata de la unanimidad de pensamiento, sino del correcto trámite del disenso. Ahí, en esa pequeña frase se reúne lo que tiene que ser la democracia. No que todos pensemos igual, sino que todos pensemos lo que se nos dé la berraca gana, pero que nos entendamos en paz. Ahora que estaba recordando lo que hemos hecho en estos 8 años, nosotros no lo hemos hecho en 8 años normales, hemos hecho en 8 años en los que han habido polémicas, en los que hemos estado en los momentos más álgidos de la política contemporánea, y uno de ellos fue el plebiscito por la paz. Por la paz. Recuerdo mucho que en ese momento nosotros, como líderes jóvenes activistas por el no en Bogotá, organizamos junto con otras personas muy valiosas unos eventos que se llamaban Una Pola por la Paz. Sí. Nos reuníamos aquí por la 53 con Séptima en un barcito que había, y nos donaban la cerveza, me acuerdo muchísimo, y nos sentábamos con gente de izquierda, de ultra izquierda. A veces llegaban estos locos con sus botas militares y me decían: estos manos milicianos de las FARC, y nos sentábamos a tomar pola y a hablar. Y me acuerdo muchísimo que en todas esas reuniones, que fueron por ahí unas 5 o 6, al principio pues muy tenso el ambiente, etcétera, pero después, cuando comenzábamos a hablar y llegábamos al final de la discusión, nos encontrábamos con que éramos al fin y al cabo colombianos jóvenes que amábamos nuestro país a nuestra manera, pero que amamos a nuestro país, y nosotros decíamos: si usted piensa diametralmente opuesto a mí, pero no por eso nos tenemos que matar, no por eso nos tenemos que odiar, no por eso no podemos ser capaces de sentarnos a tomarnos una cerveza y a hablar de nuestras diferencias. Pues pucha, yo creo que esos fueron espacios muy valiosos que a nosotros nos hicieron ver, y estoy seguro que a ellos también, como: mire, uno no tiene que ser enemigo por pensar diferentes o dejarse de hablar, etcétera, etcétera. Yo tengo grandes amigos de izquierda con los que nos sentamos, hasta familiares con los que nos sentamos a hablar y a debatir muy sabroso muchísimo tiempo, y al final llegamos al acuerdo de que nunca nos va a poner de acuerdo, y no nos tenemos que poner de acuerdo, porque ese es el problema de la gente ahorita. Es como todo el mundo quiere, es que todo el mundo tiene que pensar como yo, y el que no piense como yo lo cancelo, y esa es la mentalidad de la corrección política. Entonces, y lamentablemente ese es el discurso del presidente. Ese es el discurso, ese es el discurso del presidente. Pues el discurso del presidente es: lo que yo digo está bien, y el que no esté conmigo, entonces es un riquito blanco, rico, o es un oligarca, o es la clase alta arribista, o en el caso de la vicepresidenta, entonces es racista, ¿sí? Pero nunca van eso, pero nunca van a ese punto de contacto, nunca van a ese punto donde podemos estar de acuerdo, y donde desde ahí es que tiene que nacer la democracia, desde esos puntos pequeños de acuerdos programáticos sobre el país. Yo tengo mis líneas rojas y yo no estoy dispuesto a cruzar esas líneas rojas. Ellos tendrán sus líneas rojas, pero entre esas líneas rojas estoy seguro que son menos las líneas rojas que hay que las líneas que nos pueden comenzar a generar un espacio al menos de discusión, al menos de apertura, y al menos donde digamos: venga, sí, esto se trata es de que todos podamos vivir con más seguridad, se trata de que todos podamos vivir con más dignidad, se trata de que el sueldo que recibimos sea un sueldo digno que nos alcance para cubrir nuestras necesidades, se trata de que todos tengamos oportunidades y que todos aprovechemos las oportunidades, pero no se trata de impunidad, no se trata de darle dinero al que siempre ha delinquido para que nos deje de matar, pero tampoco se trata de darle impunidad total a corruptos, a narcotraficantes, a capos de bandas delincuenciales para que o para que me ayuden a mí electoralmente. De eso no se trata, y ese es el país que nosotros no podemos concebir. Y muchas veces, por ejemplo ahorita en esta carrera electoral, uno escucha unos discursos que dice uno: venga, ¿usted por qué quiere ser concejal? Es que yo quiero ser concejal porque es que han sido 6 décadas de este personaje y entonces no podemos seguir permitiendo. Y del otro lado la misma historia: es que yo quiero ser concejal porque es que tenemos que tumbar a ese presidente que está hoy en día. Venga, señor, pero es que ustedes del consejo, ¿cómo se van a encargar de eso? ¿Sí? Pues venga, hablemos de seguridad, hablemos de movilidad, hablemos de espacio público, hablemos de pobreza, ¿sí?
Pero cuando usted llega y su principal propuesta es ser el candidato de o ser el candidato en contra de, parce, usted está jodido. Y ahí es que empieza la violencia electoral. Completamente de acuerdo, hermano. Ahorita que estamos hablando de esto, me acordé de un personaje que siempre cita mucho mi señor padre cuando hablamos de política, y es el gran estadista Álvaro Gómez Hurtado, que planteaba un concepto que ha sido manoseado por todo el mundo, por la izquierda, por la derecha, por todo el mundo, pero nadie nunca lo ha entendido realmente, y es el acuerdo sobre lo fundamental. Sobre lo fundamental. Cuando uno escucha y ve los videos de Álvaro Gómez Hurtado hablando del acuerdo sobre lo fundamental, él dice una cosa que es muy cierta, y es, mire, para que exista un acuerdo sobre lo fundamental, tiene que haber un disenso sobre lo no fundamental. Porque es que la gente, no, es que el acuerdo es lo fundamental, es que ponernos de acuerdo, y si eso es muy importante, pero para que exista ese acuerdo, tiene que haber un disenso sobre lo no fundamental, es decir, que está bien que nosotros no estemos de acuerdo con huevonadas, y es lo más lógico porque somos un mundo de personas diferentes, y hermanos, somos 50 millones de colombianos con 50 cosmovisiones diferentes, y está bien. Esa maricada, esa corrección política de que todos tenemos que ser unos idiotas zombies que pensemos lo mismo, una estupidez. Para que exista ese acuerdo sobre lo fundamental y nosotros nos pongamos de acuerdo sobre la idea de país que tenemos que tener, tiene que existir ese disenso, y tiene que usted pensar, marica, yo creo que esto está mal, yo pienso que esto está bien, pero venga, pongámonos de acuerdo en esta vaina que nos afecta a los dos, y miremos a ver a qué punto medio llegamos. Eso es lo más importante. Pero el cabrón de presidente que tenemos hoy es un tipo que se llena la boca hablando de esas cosas, pero no lo entiende, porque como tú dices claramente, cualquier persona que lo critica es un blanquito rico, clase media revista, o como nosotros, o me hace caso se va, o como dice este programa, plata o plomo, ¿sí? Porque a eso se resume la filosofía de Petro. Usted está conmigo o está contra mí, o plata o plomo, ¿sí? Y ahí es donde se desdibuja ese pluralismo y ese multicolor del pacto histórico, que pacto histórico no tiene nada ni de pacto ni histórico. Exacto. Entonces, es cuando uno dice como, venga, hagamos un alto en el camino, toda la sociedad, tanto los que votaron por él como los que no votamos por él, de verdad miremos para arriba y digamos, de verdad esa es la persona que queremos tener gobernándonos. Y yo no estoy haciendo un llamado a que lo tumbemos, porque a nadie le conviene eso, que el tipo acá a sus 3 años que haga lo que pueda hacer, y perfecto, pero que en 4 años, en 3 años nos encontremos en las urnas y nos hagamos la pregunta de decir, ¿de verdad queremos seguir con un resentido inútil, muy factilmente periquero y muy factilmente borracho a la cabeza de nuestro país? Es como un ejemplo que dicen mucho, y es cuando usted va en un barco y está en la mitad de una tormenta, ¿usted a quién quiere manejando el barco? ¿Al tipo que hable más bonito o al tipo que de verdad sabe manejar el barco en la mitad de una tormenta? Que Petro es un tipo que es un orador, el berraco, y es un cantador de serpientes, y obviamente uno lo escucha y uno dice, hombre, es elocuente, y cualidades tiene como político, pero ciertamente llevamos un año y pico de gobierno, nos damos cuenta que no tiene una sola cualidad como dirigente. Y aquí voy a hacer una pregunta a las personas que nos están viendo. Si usted es petrista, hágame el favor y escriban en los comentarios qué cosa buena ha hecho Gustavo Petro en este año y pico. Los queremos leer, y con todo el gusto abrimos un debate completamente cordial y amable, porque yo sí quiero saber, porque yo no he visto ninguno, yo no he visto nada, yo no creo que haya hecho nada bien, creo que solo han sido cagadas. De pronto me estoy equivocando, entonces hago un llamado a los petristas que nos están viendo, por favor, escriban en los comentarios qué ha hecho bien y lo discutimos. Venga, y en el próximo capítulo lo hablamos. Estaba pensando, ahorita que lo estaba escuchando, creo que las dos palabras que son espectaculares y que tienen unos significados espectaculares, pero que más han manoseado aquí en Colombia y que más han violentado aquí en Colombia, son paz y pacto. Esas son las dos palabras que usted hoy en día las escucha y le da escozor, le da fastidio, ¿sí? Cuando todos los colombianos, cuando usted piensa colombiano, todos los colombianos queremos la paz y todos los colombianos queremos un pacto, ¿sí? Pero han sido tan manoseadas, han sido tan sucias
las maneras como se le han transmitido a la gente que hoy en día paz y pacto son las palabras más terroríficas para Colombia. La paz, o esa definición de paz que nos puso Santos en el 2016, nos llevó a la polarización más grande y nos llevó a un discurso de decir prefiero impunidad que justicia. Y ahí en ese cambio de la lógica, en ese cambio del orden, pues todo se fue al carajo y hoy ya sabemos lo que sucedió. Y ahora con el pacto, pues sencillamente la gente cuando escucha pacto ya está pensando en impunidad, está pensando en droga, está pensando en corrupción, está pensando en todas las formas de lucha para llegar a la presidencia. Entonces, qué lástima, muy triste que en nuestro país dos palabras tan hermosas que tienen un significado tan bonito hayan sido utilizadas de tan mala manera por personajes tan siniestros que hoy en día los colombianos le tengamos pereza y le tengamos fastidio a esas dos palabras. Sí, tienes toda la razón. Yo creo que el lenguaje y la retórica al fin y al cabo son armas sí, son instrumentos que pueden ser convertidos en armas de destrucción masiva. Y en eso sí es experto Gustavo Petro. Gustavo Petro es un tipo que se para ante una audiencia, y vale la pena decir una audiencia desprevenida, poco preparada, generalmente en la periferia del país, y se pone un sombrero volteado mal puesto, el tipo está medio borracho y arranca con una diatriba en contra de los empresarios y los terratenientes y ese enemigo etéreo que se inventó, que el poder de facto y la oligarquía y todo esto. Y esa gente, al verse envuelta en esa retórica que es muy convincente y muy apasionada, pues ¿qué hace? Aplaudir como unos locos, porque pues les suena bien, ¿no? Les suena bien que esos hijueputas de Bogotá que tienen tantos millones y que según Petro son los culpables de que ellos estén en la miseria, pues que se comiencen a joder y que comiencen a quitarles. A la gente les suena bien, les llena el alma, les alimenta ese resentimiento que por años la misma izquierda con ese discurso les ha metido en la cabeza, han tenido. Entonces eso es un arma que usa muy bien este señor, y yo creo que hoy por hoy nosotros tenemos que ser voceros de lo contrario y hablar con todo el mundo y explicarles por qué los empresarios no son los enemigos del empleado, perdón, porque la gente que tiene X o Y negocio no es enemigo de la gente que son informales, sino porque son dos partes de un gran sistema que tiene que comenzar a trabajar hacia el mismo lado y vamos a salir adelante. Yo siempre lo hago con los trabajadores míos cada vez que puedo, y es tener esa conversación de usted durante muchos años le han metido en la cabeza que yo soy su enemigo y que yo estoy para joderlo y que yo estoy para ver a ver cómo lo exploto, y cuando eso es mentira. O sea, la gran mayoría de los empresarios en este país, y es una cifra que no todo el mundo conoce y que me gusta siempre recordarla, y es el 80% de las empresas en Colombia son medianas y pequeñas empresas. Medianas y pequeñas empresas son empresas que tienen menos de 150 empleados, que trabajan con las uñas. Yo hago parte de ese grupo de pequeños y medianos empresarios, y el esfuerzo que hace uno para mantener un negocio esto a flote es garrafal, y cada mes fue pucha pagando las nóminas y pagando los impuestos, que en Colombia es una vaina absurda. Están en el 70% de las utilidades, es decir, por cada 100 pesos que yo me gano le tengo que regalar 70 pesos al gobierno para que a veces los mamen en gasolina de helicóptero. Eso, que en ni los siquiera viajes de Chile, claro, cabrón. que ni siquiera se ven representados. Exacto, uno los viera representados en servicios, días, en seguridad. Uno dice yo los pago feliz, pero uno sabe que se los roban y se los ponen a jartarse en whisky al presidente. Eso es lo que da dolor. Pues es un esfuerzo muy grande que hacemos los pequeños y medianos empresarios, que generamos el 90% del empleo en Colombia. Es decir, quiero recapitular, el 80% de los empresarios en Colombia son medianos y pequeños, y generamos el 90% del empleo. Es decir, que esas multinacionales, esas grandes empresas con las que Petro le encanta y despacharse y decir que son los culpables de la miseria en Colombia, nada más representan el 20% de las empresas y el 10% del empleo. Sí. O sea, ellos son una minoría. Petro, cuando habla de los empresarios, está atacando es al 80% de medianos y pequeños empresarios que nos rompemos el alma
todos los días para tratar de sacar adelante nuestros negocios y mantener las nóminas. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que sentarnos y decir, mire, este man es un tipo que tiene todos los micrófonos, tiene toda la prensa encima. Veamos ahora cómo nosotros 80% de empresarios podemos sentarnos a hablar con los trabajadores, con las personas que nos colaboran, con los que nos encontramos en la calle y contar este discurso, lo que estamos diciendo. No somos enemigos, somos colombianos, estamos sacando el país adelante, que estamos tratando de empujar todos por el mismo lado y que los políticos van y se agarren y hagan lo que se les dé la gana ya, que pasos son buenos. Sí. Nosotros salimos para el mismo lado. Venga, pues, otro tema que me gustaría tocar, y pues tienes toda la razón con ese tema del discurso antiempresarial, que es sencillamente una locura. Estúpido. Porque es que la empresa es el motor del desarrollo, la empresa es el motor de la paz, ahí sí, pero pues este man piensa que simplemente tachando un enemigo, entonces pues ya le generó pues simpatía y le generó likes con la gente. Pero otro tema que quería tocar es, mira que lamentablemente no es solo el gobierno nacional, es que toda la gente que está cercana al pacto histórico, toda la gente que está cercana a Gustavo Petro, se le van pegando esas vainas. No sé si viste, hace menos de una semana atacaron el CAI de la Gaitana Canzúa, una vaina, otra vez la primera línea tirando fuego, tirando de todo contra los policías, y Gustavo Bolívar se le hace un debate que es que pues no, que es que no puede salir a decir absolutamente nada hasta que las autoridades no hagan una investigación, que puede ser que incluso los mismos policías se hayan tirado fuego. Sí. Son vainas y son discursos que nosotros no podemos permitir. O sea, es que nos tratan como unos idiotas, No. nos tratan como personas que estamos como fuera de la lógica, cuando estos tipos lo único que han hecho es generar este nivel de caos y este nivel de odio por las instituciones, por el empresariado, que se atreven a decir estas cosas sin ninguna pena, sin ningún temor de que sean reprochados por la sociedad. Yo creo que hay dos cosas con lo que acabas de decir y ya para terminar, ya no estamos pasando del tiempo y es, no es que no los podamos permitir, yo creo que tienen derecho a decirlo porque yo creo que todo el mundo tiene derecho a ser estúpido. Gustavo Bolívar es un estúpido Sí. y dice estupideces y tiene derecho a ser estúpido. Ok. Lo que no podemos permitir es que la gente se crea esas estupideces, ¿sí? Y que la lo gente vote por esas estupideces. Exacto, y lo que no podemos permitir es que, por un lado, cuando nosotros hablamos de la simbiosis necesaria entre la empresa y el empleado, entre el libre mercado y las libres decisiones, etcétera, etcétera, ese discurso se ha censurado y el discurso de decir, no, es que de pronto fueron los mismos policías los que se dieron fuego, ese discurso sí no se ha censurado. ¿Sí? O sea, Sí. es que ninguno debería ser censurado. El punto es que existió un rechazo, digamos, que casi que intrínseco entre las ideas de la libertad y ideas de derecha, centro derecha. Eso ya está, digamos, que normalizado, que alguien que me diga, no, es que yo soy de derecha, usted es un facho. Pero usted es de izquierda, no, usted es progresista. Usted es un tipo bien intencionado. Entonces ahí partimos de algo que yo escuchaba el otro día hablar a Alejandro Gaviria y a Ricardo Silva en un buen podcast, y es el valor ético de las ideas, ¿cierto? Las dos ideas tienen un valor ético importante, ¿cierto? Que usted crea que su idea y que Gustavo Bolívar en su fuero interior crea que lo que está diciendo es muy válido y es éticamente valioso, pues está bien para él y se lo respeto, pero yo tengo derecho a pensar y a decir que es una estupidez, ¿sí? Y así como él tiene derecho a pensar y a decir que lo que yo estoy diciendo es una estupidez, Sí. pero no por eso tenemos que odiarnos, porque es que cuando uno sale a la arena política y sale a la arena de la opinión pública, uno está poniendo su cara y nosotros lo estamos haciendo acá sin ninguna máscara, sin una capucha, con nuestros nombres propios. Ajá. Acá y poner nuestras ideas, uno se expone a que la gente le diga idiota, estúpido, tal, y uno no puede salir a decir, ay no, es que me están tratando mal. Para eso nos vinimos, para eso estamos dando la pelea, para eso estamos dando la cara. ¿Sí? Si no haríamos lo de los capuchos, que son muy varoncitos pero con la cara tapada. Eso. Y ay, yo voy en la jeta pero con la cara tapada, porque en realidad son unos cagados, que no son capaces de poner su cara donde están sus ideas, ¿cierto? Esa es la gran diferencia entre lo que hacemos nosotros, que somos demócratas y que decimos la verdad de frente, a una persona que sencillamente usa la violencia y se escuda
en la clandestinidad para hacer cagadas. Entonces, ya para cerrar, y creo que nos quedamos en el tema, pero es que estuvo muy bueno. Sí, no, es que el tema ameritaba toda la discusión. Estuvo bueno. Ya para cerrar la vaina es, mire, yo siempre he dicho una cosa y es, existe una diferencia clara entre dos conceptos, el radicalismo y el fanatismo. El radicalismo, bien, la palabra radicalismo viene de la palabra raíz, ¿cierto? De un principio, Sí. que lo constituye a uno como ser humano. Yo creo que todos los seres humanos deberíamos tener principios radicales, deberíamos estar dispuestos a trabajar por una idea, sea cual sea. Pero el fanatismo, por el otro lado, es tener esas ideas, pero no entender y no poder concebir que otra persona tenga otras ideas diferentes a las mías, ¿cierto? Por eso es que yo una vez hace mucho tiempo escribí una columna que se llamaba "Necesitamos más jóvenes radicales pero no fanáticos", porque necesitamos jóvenes de principios, y no estoy diciendo que los míos, sino principios cualesquiera que sean, pero no fanáticos. O sea, no personas, no jóvenes que crean que su visión del mundo es la única y es la única que puede existir. Nosotros necesitamos más jóvenes que entiendan que puedan tener una visión muy interiorizada, pero que puedan entender también que existen personas con disenso de pensamiento y que podamos también soportar la crítica. Que yo le pueda decir a usted, lo que está diciendo es una estupidez, y usted me diga, está bien, para usted esa es su opinión, pero no sencillamente nos tenemos que odiar por decirnos lo que nosotros consideramos de nuestras ideas en un debate. Totalmente de acuerdo. Vea, para finalizar, y con este tema de la violencia electoral, hay un mensaje que se está tratando de impulsar en el fútbol mundial con el tema de las barras bravas, y es: nosotros somos rivales pero no enemigos, y en la cancha podemos jodernos y podemos putearnos y podemos cantar barras en contra del otro equipo, pero cuando salgamos de la cancha tenemos que entender que a cada uno de las personas nos están esperando en la casa, y que cada una de las personas tiene derecho a tener una camiseta sin la necesidad de que venga otra a matarme simplemente por tener una camiseta contraria. Esa misma idea tenemos que implementarla en la política, ser rivales pero no enemigos. Y yo les digo una vaina, la democracia, lo más bonito de la democracia es la diferencia. Porque si la democracia fuera pensar todos de manera igualitaria, o de manera igual mejor, pues sencillamente no sería democracia. Entonces esa es la invitación para todas las personas que nos ven. ¿Tenemos derecho a pensar diferente? Claro que sí. Ese es el valor agregado de la democracia, claro que sí. Pero llevémonos esto todos los días a la casa. Somos rivales, no enemigos. Y usted, señor, por ser del pacto histórico, no quiere decir que tiene que ser el enemigo de una persona de Centro Democrático, y yo por ser de Centro Democrático no quiere decir que voy a ver una persona del pacto histórico y la voy a insultar, la voy a humillar, la voy a agredir simplemente porque la veo con un cartel del pacto histórico. Tenemos que aprender a conocernos, tenemos que aprender a tener la capacidad de sentarnos como Jorge y yo, a tomarnos una cerveza, a conversar, sin la necesidad de creer que de esa cerveza o de que esa conversación va a salir que yo lo convencí a usted o que usted me convenció a mí, sino que simplemente podamos conversar, y estoy absolutamente seguro que pensando absolutamente diferente vamos a llegar a puntos de contacto que nos permitan ahí sí comenzar a generar un tejido de sociedad que nos permita avanzar hacia el país que todos queramos. Así que pues la conclusión es: no podemos permitir más violencia política en este país. Hemos sufrido las consecuencias de la violencia política, y esto definitivamente se tiene que acabar, y esto no lo va a acabar ni el líder de izquierda, ni el líder de derecha, ni el líder del centro. Esto se va a acabar cuando todos como ciudadanos entendamos el mensaje y sepamos que yo me puedo poner en un espectro político de la sociedad, y no por eso quiere decir que tenga que salir a matar a la otra persona. Igualito que en el fútbol, igualito que en la religión. Entonces, pues mano, creo que nos quedamos en este tema, pero valía la pena conversarlo, valía la pena hablar de esto. Y bueno, pues nada, seguimos conversando. Déjenos en los comentarios cómo les pareció este capítulo de ¿Qué dice el patrón? Suscríbanse, denle like al video, compártanlo con sus amigos, y estamos pendientes a sus comentarios para un próximo capítulo.